Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a uno más de nuestros videos. Mi nombre es Judith Arana, soy consultora de inmigración regulada en Canadá. Hoy vamos a hablar de los estudiantes que vienen a Canadá con miras a aplicar a la residencia permanente. Sé que muchas personas vienen a Canadá con la idea de obtener la residencia permanente en un futuro y usan varios caminos para llegar a esta meta, pero uno de los caminos más populares ha sido la vía del estudio. ¿Y por qué la vía del estudio? Porque en años anteriores se ha fomentado mucho que los estudiantes en Canadá tienen la opción de la residencia, especialmente si llevan ciertas carreras, ¿verdad? Niveles como Bachelor's Degree, que es una licenciatura en Latinoamérica, maestrías. Y les permitía luego obtener el Postgraduate Work Permit, que es el permiso de trabajo al graduarse, y luego obtener experiencia laboral en Canadá y a partir de ahí poder ver las vías de residencia permanente. Entonces a veces se cree que erróneamente que venir a estudiar es como el tiquete garantizado a la residencia. Y aunque sí ayuda, es una vía, es un paso, no es garantizado. En los últimos años, especialmente este año, el gobierno ha hecho varios cambios a las diferentes vías migratorias y a los programas. Y se ha visto que estudiar es una de las mejores maneras de obtener residencia, pero no garantiza que la persona obtenga la residencia. Especialmente depende de la industria. Canadá tiene industria de prioridad y de no prioridad. Si una persona estudia algo que no es de prioridad, también puede ser un poco más difícil el camino a llegar a la residencia. Entonces, ¿qué factores hay que tomar en cuenta para obtener una residencia? Son muchos factores. El estudio es una de las maneras que ayuda porque el estudio da puntos. Entonces, muchos programas, especialmente la clase económica, hablando de esta clase, pero es solo uno de los factores. Hay que tomar en cuenta también el idioma, inglés, francés, el nivel de educación, que da puntos. Cualquier nivel de educación, no es lo mismo estudiar una maestría que estudiar un bachelor o estudiar un diploma. Los puntos van a variar, ¿verdad? Además, otra cosa importante es la oferta laboral. Una persona puede venir aquí, graduarse de una maestría de una muy buena universidad, pero si a la hora de graduarse, salir de la universidad, no encuentra una oferta laboral en una área calificada, eso también puede ser un factor que atrase el proceso de la residencia. Hablando particularmente del idioma, cuando una persona se gradúa de la universidad o del college en Canadá, vamos a suponer que ya tiene un nivel intermedio porque pasó por la universidad, pero a veces en los exámenes no se obtiene la nota necesaria para los programas de residencia. Y de nuevo, por más que alguien estudie acá, se gradúe, consiga una oferta laboral, por ejemplo, adecuada en un trabajo calificado, si el examen de inglés o de francés no alcanza la nota requerida para el programa de residencia que se necesita, eso también va a atrasar el proceso de residencia. Además, recordemos que en la clase económica, los programas como Express Entry o programas provinciales, la mayoría depende de puntos y de rondas de invitaciones. Es decir, aunque una persona se saque, qué sé yo, un nivel 7, 8 equivalente CLB en inglés, pero si alguien más se saca un 10, 11, 12, la otra persona va a tener más posibilidades. Entonces, hay que saber que son competencias. Ahí es como un pool, es una ronda donde van a haber muchos candidatos. Ahora, en el caso de las parejas, hemos visto que algunas parejas suelen hacerlo muy bien porque las dos vienen con la intención de buscar cuál es el mejor aplicante. Entonces, el que estudia se enfoca en estudiar y sabemos que al graduarse puede tener opciones, pero el que trabaja se tendría que enfocar en obtener un trabajo calificado, también mejorar su nivel de inglés para posiblemente también ser un candidato principal para la residencia. Es decir, si el estudiante por alguna razón no logra encontrar trabajos adecuados, tal vez la pareja lo logre y la pareja se vuelve el aplicante principal. Pero hemos visto otras parejas donde la responsabilidad recae solo sobre el estudiante hasta que el estudiante se gradúe, hasta que el estudiante tenga un trabajo calificado. Porque la pareja, en ese tiempo que el estudiante estudia, tal vez no encuentra un trabajo calificado o el nivel de inglés no lo sube o tal vez trabaja remoto para una empresa en su país, entonces nunca acumula experiencia dentro de Canadá. Y estos factores también contribuyen a el atraso o que no haya una aplicación de residencia exitosa. A mí me parece muy lamentable que muchos casos, muchos estudiantes que tal vez tenían un perfil para aplicar a la residencia permanente, por ejemplo, vía provincial, que
hay muchos programas o había programas, por ejemplo aquí en BC, hay un programa específico para estudiantes graduados en BC que lamentablemente no está funcionando en este momento. Entonces había muchos estudiantes que contaban con esa opción y que ahora no, o que tenían tal vez un plan para aplicar a la residencia permanente y con todos los cambios que han habido de Migración Canadá ya no están en el mismo plan, ya les cambiaron el juego, por decirlo así. Y a mí me parece muy lamentable porque entiendo que son sueños, entiendo que son metas que uno trae, que se fijaron un plan desde su país de origen. Pero ¿qué se puede hacer ahora? Recordemos que tenemos que vivir el presente. El gobierno de Canadá el año que viene puede fijar nuevas medidas, no lo sabemos, pero al día de hoy la persona tiene que revisar las medidas que hay y diseñar una estrategia para poder seguir en Canadá si esa es su meta y eventualmente aplicar a la residencia permanente. Y una de las cosas muy importantes que yo lo veo en mis consultas, porque recibo muchas consultas de personas en este tipo de situaciones y a mí me da mucho pesar de poder decirles que sí, que el plan que tenían tal vez era elocuente, pero ahora ya no va a funcionar. Entonces, ¿qué pasa? Que uno tiene que sentarse a ver el perfil del aplicante principal, ver qué tiene, qué aspectos puede mejorar y lo más importante es fijarse en el vencimiento del permiso que tenga. Digamos, si tiene un postgrado, un permiso de trabajo o el permiso de estudio, ¿cuándo se va a vencer? Si se va a vencer como en un año, 6 meses, un año, saber que lo importante es ver estrategias y programas para extender su estadía en Canadá y luego paralelamente ir viendo lo de la residencia. Se pueden aplicar a las dos cosas, pero recordemos que la residencia no da estatus en Canadá. O sea, aplicar o mandar un perfil de Express Entry no les compra estatus acá. Entonces es súper importante ver, depende de nuevo del perfil de la persona, ver qué opciones tiene esta persona para extender el permiso que se le vence en un año y luego hacer una estrategia para llegar a la residencia. He notado que muchas personas cuando llegan a la consulta, por ejemplo, su enfoque es la residencia y quieren hablar solo de la residencia, lo cual está muy bien, porque hay que saber un plan para la residencia, pero están desviando la atención de que el permiso se les va a vencer pronto. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que enfocar esa energía en ver cómo se quedan dentro del país y luego ver la estrategia para la residencia. Entonces es súper importante de nuevo ver los factores, qué pasa, qué tengo que hacer para quedarme acá, si es lo que la persona quiere, si es su meta. Y luego, a partir de ahí, definir a qué programas califica esa persona de la residencia. Porque para mí es muy doloroso ver cuando un perfil tiene muy bajos puntos, vamos a dar un ejemplo, 300 puntos. Cuando las rifas o las rondas de invitaciones están en 500 puntos para arriba en Canadian Experience Class, que es una de las más populares. Entonces, cuando alguien se saca 300 puntos, lamentablemente la posibilidad de que esa persona sea invitada en Express es muy baja. Y ahí me corresponde ser muy sincera y decir, su perfil muy probablemente no va a salir elegible. Entonces, esta persona tiene que trabajar en extender su estatus y ver cómo mejorar ese perfil o qué otros programas hay como provinciales que podría usar para la vida de la residencia. Tal vez muchos de ustedes estén pasando por este tipo de situaciones o conozcan a alguien, entonces los invito a que nos dejen comentarios de cuál es su experiencia, qué han hecho, si ya obtuvieron la residencia, cómo lo hicieron. Y bueno, cualquier persona que le gustaría tener una estrategia más clara y poder analizar el perfil detalladamente, pueden reservar una consulta con nosotros. Ofrecemos consultas de media hora o de una hora que son específicamente para analizar el perfil de esa persona. Muchas gracias por ver uno más de nuestros videos. Que estén muy bien. Pura vida.